Estamos estudiando este libro de las Escrituras versículo a versículo. La idea, hermanos, es que nosotros podamos extraerlo lo más posible, ¿verdad? Exprimir la palabra de Dios y poder extraer toda la enseñanza que contiene este libro y sobre todo entender lo que Dios nos quiere decir en su palabra. Este es el cuarto mensaje que estamos trayendo acerca de esta carta. Y vamos a estar leyendo hoy lo que, si nos da el tiempo, vamos a estar mirando el versículo 7 hasta el capítulo 2, versículo 2. Así que Juan 1, versículo 8 en adelante. Juan 1, 8, ahí está, si podemos ponerlo en la pantalla. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, una vez más venimos a ti, oh Dios, en el nombre precioso de Jesús. Y confiando, Señor, en los méritos de la cruz del Calvario, nos acercamos a ti. Y, Señor, reconociendo nuestra indignidad, oh Padre, condición, pero apelamos, Señor, a la obra perfecta de Cristo a favor nuestro. Apelamos a ese abogado que intercede por nosotros. Y, Señor, hoy en el nombre de Cristo pedimos tu misericordia, tu gracia. Pedimos que tú trates con nuestras vidas, que a través de tu palabra tú nos hables, nos des la luz del Evangelio para poder entender tu verdad, Señor. Alumbra los corazones hoy acá, que puedan entender, Señor, tu palabra. Y, Señor, perfecciona, obra en nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo 8, comenzamos con el versículo 8. El apóstol Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Estaba observando, hermanos, que por segunda vez el apóstol Juan, en lo que va de esta carta, en estos escasos versículos, Juan menciona el verbo decir, si decimos. La primera vez que Juan usa este verbo lo dice en el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora luego dice en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y es importante, hermanos, de notar estos detalles, porque a través de esto vemos que Juan está tratando con gente que profesa una cosa, que tiene una confianza de que son, pero realmente no lo son. No lo son. Hay gente que cree que es cristiana en este mundo actual, aún como en los días de Juan, creen que son salvos, creen que tienen comunión con Dios, pero están engañados, como lo vamos a ver. Y es lo peor que nos puede pasar. Es triste, hermanos, que el día que estemos ante Dios nos demos cuenta que estábamos engañados. Y hermanos, en el mundo es impresionante, pero cuánta gente profesa, ¿verdad? Y no solamente estamos hablando meros profesantes, sino pastores, que un día van a encontrar que eran falsos pastores, que estaban engañados y engañando. ¿No lo dice el Señor Jesús en Mateo 7:21? Porque muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Ahí vemos la profesión de fe de estos hombres. Profesaban a Cristo, confesaban. Y ellos dijeron: pero Señor, en tu nombre predicamos. Está hablando de maestros de la Biblia, con conocimiento. Y dice: pero hicimos milagros, Señor, sacamos demonios. Y Jesucristo les va a decir: nunca los conocí, nunca. Y no se refiere que el Señor Jesucristo no nos conozca, claro que nos conoce, pero nunca hubo un conocimiento salvador. No había, ¿verdad?, una relación. Y la razón es esta, porque Jesús le dijo: porque ustedes no hicieron la voluntad de mi Padre.
En realidad confesaban una cosa, pero vivían otra. Su vida no se sujetaba a las Escrituras. Nunca tuvieron una verdadera fe y nunca tuvieron un genuino arrepentimiento. Y Juan está teniendo en mente, pero más que Juan, el Espíritu Santo, hermanos. El que reveló la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Y Juan fue usado para traer este mensaje. Por eso Juan una vez más dice, si decimos, y uno de los propósitos de esta carta, hermanos, es que nosotros examinemos nuestra fe. Examinemos si tenemos una relación genuina con el Señor Jesucristo. Examinemos realmente si tenemos una fe verdadera, si tenemos una genuina comunión con Dios. Ese es el propósito. Y vamos a estar mirando pruebas. Aquí este libro de las Escrituras, hermanos, tiene como propósito darnos evidencias, pruebas. Pero, hermanos, pruebas que Dios declara. Dios está diciendo, son pruebas de la Biblia, ¿no? No es algo que, bueno, mirá, si vos sos cristiano, a mí me parece. No, no. Dios nos está diciendo, bueno, si hay una genuina fe en tu vida, si vos realmente, ¿verdad?, tenés comunión con Dios, se tiene que ver estas virtudes. Tiene que haber estos rasgos en tu vida, estas características. Entonces, hermanos, por eso Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ahora, cuando Juan afirma en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, Juan se está refiriendo a los creyentes. Le está hablando a cristianos, hermanos, porque Juan es una carta escrita a creyentes, profesantes. Y Juan a través de este versículo nos está admitiendo que el cristiano no es perfecto. Esto abarca a nosotros, hermanos. Si alguno de los que está sentado acá dice, no, pero yo ya alcancé la perfección. Yo hace 40 años soy creyente, yo, ¿verdad?, conozco de la Biblia, yo ¿verdad?, ya tengo, ¿verdad?, una madurez espiritual, tengo el poder de... Hermano, así que soy perfecto. Bueno, ¿sabes lo que dice Juan acerca de este tipo de personas? Te estás engañando. Porque dice, si decimos que no tenemos pecado. Y hermanos, es importante porque Juan habla acerca que aún el cristiano, a pesar de que ha sido perdonado, ha sido transformado por el Señor, todavía está luchando con el pecado. Al cielo van pecadores perdonados, pero todavía luchando con la presencia del pecado en nuestra vida. Y yo siempre le digo a las personas nuevas que vienen, y ustedes quizás los hermanos lo han escuchado escuchar lo que he dicho esto muchas veces. Pero si usted es nuevo o hace poco está viniendo o hoy viene por primera vez, yo les digo esto. Bienvenido a la iglesia imperfecta. Bienvenido a la iglesia imperfecta. Hermanos, no somos ángeles. No estamos acá con una aureola, ¿verdad?, y alas No. Estamos acá porque somos pecadores. Pero queremos cambiar. Hemos creído en el sacrificio del Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Y estamos en el proceso que Dios está obrando, perfeccionando nuestra vida. Y alguien dijo, la iglesia no es un museo de santos, sino es un hospital de pecadores. Entonces, a veces, ¿verdad?, la gente tiene un falso concepto de lo que debiera ser. No, hermano, podemos fallar, podemos equivocarnos. Quizás un día podemos fallarte. Pero nuestra confianza tiene que estar en el Señor. A Él tenemos que seguir. ¿Verdad? Esta afirmación indudablemente tiene consecuencias terribles. Para aquellos que profesan hacen esta afirmación que no tienen pecado, tienen consecuencias nefastas. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque quedan afuera del alcance de la gracia y la misericordia de Dios. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque la gracia de Dios se promete, se ofrece a aquellos que reconocen sus pecados. La gracia de Dios está para aquellos, la misericordia, la salvación,
Está para aquellos que reconocen sus pecados. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Lucas 5:22, ¿verdad? Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Ahora uno podría pensar que el Señor Jesucristo en este pasaje está admitiendo que en el mundo hay dos clases de hombres, pecadores y justos. En ninguna manera. De hecho, la Escritura dice más adelante, el apóstol Pablo en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo, yo no voy a salvar a aquellos que por su orgullo y la dureza de su corazón se creen justos y no se humillan ante Dios, no reconocen sus pecados, no se dan cuenta de la necesidad que tienen de la salvación. Entonces, hermanos, la salvación es condicional. El que no admite el pecado tampoco se va a arrepentir. Y el que no se arrepiente, no hay salvación. ¿Me entienden? Por eso esta declaración de decir yo no tengo pecado, ¿verdad? Es nefasto, es terrible. Porque eso te deja fuera del alcance del perdón de tus pecados, fuera de la salvación, fuera de la gracia. En cierta ocasión el Señor Jesucristo trató con un joven que no reconocía su pecado. Este episodio es conocido, el encuentro que el Señor Jesucristo tuvo con el joven rico, ¿recuerdan? Eso está en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Y este joven viene con una pregunta o una inquietud muy interesante, muy buena. Porque este joven no venía diciéndole, Señor, yo quiero, no sé, ¿verdad? Quiero ser sanado, yo quiero conseguir novia, yo quiero conseguir un trabajo. No. El joven venía bien orientado. ¿Qué le dijo? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y ahí está el punto. Venía bien perfilado. Y entonces el Señor Jesucristo trata de hacerle entender, razonar, qué es lo primero que él tiene que entender para ser salvo. Y lo primero que le dice, ¿por qué me llamas bueno? Hay uno solo bueno, es Dios. Te está dando a entender, bueno, lo primero que tenés que entender que solamente Dios es bueno, después el resto nadie es bueno. Y si nadie es bueno, necesitamos arrepentirnos. Pero este joven no entiende, así que el Señor Jesucristo sigue insistiendo y le dice los mandamientos, ¿sabes? No matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Y este joven, miren la afirmación que hace. Todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. Lo que este joven estaba diciendo es que nunca había mentido. Y estaba mintiéndole la propia cara al Señor Jesús. Porque no hay nadie que no haya mentido. Nadie. Hermanos, este joven estaba diciendo que nunca tuvo un pensamiento de lujuria en su corazón. Que este joven nunca miró a una mujer para codiciarla. Estaba mintiendo, estaba negando su pecado, estaba encubriendo. Así que nosotros vemos, hermanos, cuál es la consecuencia de negar el pecado. Por ejemplo, está en el versículo 8 y versículo 10. Pero en el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y el versículo 10 habla dos consecuencias más. Y dice, le hacemos a él mentiroso y en tercer lugar, su palabra no está en nosotros. Así que, ¿vieron tres consecuencias de aquel que niega su pecado? Nos engañamos a nosotros mismos, hacemos a Dios mentiroso y en tercer lugar, la palabra de Dios no está en nosotros. O sea, en realidad no hemos entendido nada. No hemos creído en el Evangelio. La verdad no está en nosotros. Y hermanos, miren esta frase, nos engañamos a nosotros mismos. Muchas veces nosotros hemos disimulado en la vida. Y quedamos como tontos, ¿verdad? Pero a veces disimulamos situaciones que en realidad no es lo que somos, no es lo que estamos sintiendo, no es lo que estamos experimentando. Eso es lo que está diciendo acá. Negar que somos pecadores es ridículo, es tonto. Pero a veces hay oportunidades en la vida, hermanos, que
¿Quién de ustedes en alguna ocasión no le ha pasado que se dio un porrazo en público? ¿Y qué es lo que nos pasa, hermanos, cuando nos damos un porrazo? ¡Qué vergüenza nos da! Lo primero que hacemos, nos levantamos y empezamos a mirar quién nos vio, ¿verdad? Y miramos y están todos riéndose. Y no falta que alguno venga y se acerque y te diga, ¿te duele? No. No. Uno disimulando los efectos de la caída, pero por dentro estamos diciendo, ¡ay, qué dolor la rodilla! Estamos muriendo. Pero fingimos algo que no sentimos. Que no está, hermanos, no, estoy bien. Nos tratamos de, ¿verdad?, de aparentar algo que no somos. Yo me crié en la generación, ¿verdad?, por lo menos, no sé, ahora, pero en la generación que mis padres me decían, si vos vas a casa ajena y pedís algo o tocas algo, llegamos a casa y te damos una paliza. Listo, así. Y no era una... No, era, lo cumplía. Bueno, yo hasta el día de hoy me cuesta cuando me ofrecen comida en una casa que no es la... Me cuesta. A mí me cuesta porque me criaron así. Y hermano, ¿cuántas veces, verdad? Y no quiere servirse algo. Y uno dice, no, pero por dentro estás muerto de hambre. Y lo mirás y dices, ay, qué rico que se ve eso. Y me pasa, hermano. Fingimos algo, pero no, estoy bien, ¿verdad? ¿Qué? Agarro la torta y me la como toda, yo soy. Entonces, hermanos, pero a veces nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Algunos hombres no admiten su pecado. Miren, yo hablaba con una señora y su esposo era del campo, un hombre sencillo del campo. Y él, cuando su esposa le predicaba, él decía esto, yo no soy pecador. Él decía esto, yo nunca maté y nunca robé. O sea, en el razonamiento de este hombre habían dos pecados solamente, matar y robar. Y si vos no habías matado o robado, no eras pecador. Pero hermanos, la Biblia, ¿saben lo que dice el Señor Jesucristo? Por ejemplo, cuando comienza allí el sermón del monte, ¿verdad? El Señor Jesucristo dice, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo, fue dicho, no matarás. Ahora Jesús dice, Jesús va al corazón. Y Él trata de convencernos que el pecado no es algo externo, sino que el pecado ya está en el corazón, es algo interno. Mas yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ya es culpable. Y capaz que todos los que estamos acá no hemos matado a nadie. Pero yo te hago, hermano, te digo así, hermano, capaz que en tu corazón tenés un cementerio de todos los que has matado, a todos los que le retorciste el pescuezo, con todos los que vos te enojaste, con todos los que vos, mirá, tenemos, no sé, hectáreas de cruce. Porque somos así, hermanos. Esa es la verdad. Y es pecado tanto, dice el Señor Jesucristo, como matar a alguien. Ahora, luego Jesús sigue diciendo, porque exactamente Jesús está tratando con los fariseos, los religiosos. El pecado era algo externo, ellos eran santos. Y Jesús está tratando de convencerlos. Y los fariseos decían, nosotros no adulteramos, pero Jesús dijo, oíste, fue dicho, no adulterarás. Pero dice Jesús, yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, no es que mira, porque hermano, vivimos en la calle y no podemos, si no chocamos. Pero dice, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús va al corazón y por eso el Señor Jesucristo dice en Mateo 15, versículo 17, porque del corazón salen los celos, los pleitos, la envidia, el enojo, la lujuria. Hermano, pecamos con los pensamientos. Entonces, hermanos, el punto acá, ¿verdad? Es que tenemos que entender, ¿verdad? Que negar el pecado, indudablemente estamos engañándonos a nosotros mismos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que tenemos un corazón engañoso. ¿Cómo describe la Biblia el corazón del hombre? Y cuando me refiero al del hombre, me refiero al de la mujer. Estábamos en el discipulado con nuestra hermana Chela, y estábamos en eso, ¿verdad? Y yo le digo, porque el hombre es malo. Y Chela me dice, sí, pero las mujeres también. Algunas dicen son pecadores. No, digo, yo digo en general, yo digo a todos. Y hermanos, es así. Me refiero a la raza humana, el género humano.
Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y perverso y fácil. Y hermano, ese corazón debe estar hablando de Pablo Escobar. Debe estar hablando del, ¿verdad?, aquel que está atrás de la reja, que cometió un homicidio, que cometió una violación. No, está hablando de ti, nuestro corazón. Nuestro corazón es engañoso. Y nos hace creer y nos puede engañar a nosotros mismos, hermano. ¿Verdad? ¿Cómo nos engaña nuestro corazón, hermano? Cuando a veces nosotros nos justificamos diciendo, es normal. Y estamos pecando y decimos, pero si todos lo hacen. Entonces nos justificamos porque todos lo hacen y seguimos la corriente. Y decimos, errar es humano. Otro ejemplo que nuestro corazón nos engaña es cuando culpamos a los demás. Siempre culpamos a los demás. Esa es la naturaleza, ¿verdad? Desde niños. ¿Verdad? Nuestra madre de niños decía, ¿quién hizo esto? Y enseguida los hermanos se echan la culpa. Nadie dice, fui yo. ¿No? Y cuando el hombre pecó, ¿verdad? Vino el Señor allí en el huerto del Edén y Adán dijo, esta mujer que me diste. Y va la mujer y la mujer dice, la serpiente. Y si hubiese seguido, no sé qué hubiese dicho la serpiente, ¿verdad? Pero nadie tiene la culpa. Y nosotros, hermanos, nuestro corazón es experto en culpar a los demás. En tercer lugar, otra forma que nuestro corazón nos engaña, hermanos, nos hace creer que somos así. Es mi naturaleza. Es mi carácter. No, yo soy así. Entonces me tienen que aceptar como soy, ¿verdad? Mi abuelo le pegaba a mi abuela, mi padre también le pegaba a mi madre, y yo, bueno, a veces soy así. Esto es terrible. Yo soy de mal carácter, así que todos te tienen que soportar. No, vos sos así porque sos un pecador y Cristo murió por vos. Y Dios te manda que te arrepientas. Y el propósito de Dios es transformar tu vida, que no sigas siendo así. Pero no te dejes engañar, no, yo soy así. En Cristo hay una esperanza de cambiar. En Cristo hay una, ¿verdad? Hay esperanza para cambiar. Ahora, otra forma, hermanos, que también nuestro corazón nos engaña es cuando nosotros nos comparamos con los demás, ¿verdad? No soy tan malo, mirá aquel desastroso. Ahora, somos pícaros, ¿no? Porque nuestro corazón siempre te hace comparar con alguien que está más peor que vos. Nunca nos comparamos con alguien mejor. Si yo me comparo, ¿verdad? Con algunos que son un desastre, pero qué bien que estoy. Y eso nos produce ego y nos creemos, ¿verdad?, que estamos bien. Ahora, ¿cómo quitamos el engaño del corazón, hermanos? Cuando nosotros, con sinceridad, nos miramos ante el espejo de la palabra de Dios y dejamos que la palabra de Dios alumbre lo que hay adentro. Cuando nosotros la recibimos, dejamos de resistirla y empezamos a mirarnos, hermanos. Yo por lo menos, hermanos, cuando cada mañana, ¿verdad?, empiezo a leer la palabra de Dios y empiezo a mirar lo que Dios dice, yo les puedo decir, siempre hay algo que Dios me muestra que está mal en mi vida. Siempre hay algo que yo puedo ver, que Dios me toca. Hoy, ¿verdad?, desde mañana estaba escuchando el mensaje de Diego. Bueno, Dios me habló de él. Y agradezco a Dios, agradezco a Dios. Siempre hay algo que yo escucho y digo, ¿verdad?, eso es para mí, gracias, hermano. Ese palo me lo pegó bien en la cabeza. Y quedo contento, ¿no? No estoy diciendo, ¿verdad?, el hermano Diego ya me está dando palazo. No pienso eso. Yo lo que estoy pensando es la palabra de Dios. Dios está tratando conmigo. ¡Qué bueno! Es la misericordia de Dios. Amén. Entonces, hermanos, el punto es, ¿verdad?, que si queremos quitar esas tinieblas de nosotros, tenemos que dejar que la luz de Dios entre en nuestra vida, y es la luz de la palabra. Vamos a pasar al versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pensemos, hermanos, una verdad gloriosa, maravillosa, que expresa este versículo. Y es que Dios otorga el perdón de nuestros pecados no en base a nuestros méritos, sino en base a su infinita gracia y misericordia. Porque ¿qué es lo único que dice que tenemos que hacer para ser perdonados?
confesarlos, admitirlos. No está diciendo, bueno, mira, tenés que ahora subir el cerro del Ratón de rodillas. Y cuando vos llegues allá arriba y las rodillas te sangren, ¿verdad? Y después te tenés que agarrar y con un látigo pegarte. O tenés que hacer no sé cuántas penitencias. En el mundo hay gente que para que ser perdonado se crucifica. ¡Qué tremendo! Pero mire, las cosas que hacen los hombres. La ignorancia. Y algunos otros usureros de la fe dicen, bueno, si vos le pagás tanto a Dios o a la iglesia, Dios te perdona. No, hermanos. Lo único que dice es admitir. Porque la base de nuestra salvación, la base del perdón es la gracia de Dios. Y la gracia es un regalo. La palabra gracia significa algo que no merecemos. Estos días estamos estudiando los miércoles los errores del movimiento carismático, tanto en la reunión de las 4 o la reunión de las 19 horas. Y escuchaba un pastor carismático que decía, porque la gracia no es barata. ¿Cómo que hermano, la gracia no es cara ni barata? Porque es gracia, es un regalo. Y acá, hermanos, lo que está diciendo el apóstol Juan y la palabra de Dios afirmando, ¿verdad?, que el perdón de nuestros pecados es una de las mayores bendiciones que recibimos por gracia. Por eso cuando David pecó, recuerdan que David dice en el Salmo 51, y eso predicó nuestro hermano hoy, Diego, en la mañana, David dice, no quiere sacrificio que yo pudiera hacer. Claro, era rey. Él podía sacrificar 1000 holocaustos. La única esperanza y confianza en que David se apoya para el perdón de sus pecados, ¿dónde está? Versículo 1. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, conforme a tu misericordia. Porque él entiende que es por gracia, porque es la misericordia de Dios lo que perdona nuestros pecados. Miren, uno de los salmos preferidos míos es el Salmo 103 junto con el Salmo 37 y 34. Bueno, en realidad me gustan unos cuantos, pero el Salmo 103 es maravilloso, ¿verdad? Este Salmo, David expresa esta verdad tan gloriosa. Dice el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? Un corazón lleno de gratitud. Un corazón que rebosa de alabanza, de adoración. Y David y empieza a enumerar las bendiciones. Ahora David podría decir, bueno, Señor, yo te doy gracias porque me has dado mucho oro. Me has dado poder. Me has dado fama, me has dado el reino, me has dado no sé. No, ¿saben cómo comienza David a enumerar las mayores bendiciones y pone la bendición mayor número 1? Miren lo que dice, el versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Hermanos, yo le voy a decir así, solamente aquellos que hemos alcanzado la gracia de Dios, que hemos experimentado el perdón de nuestros pecados, tenemos una razón de adorarle, servirle y agradecerle. Y si tú todavía no has experimentado ese perdón, esa gracia, tampoco tenés una motivación ni una razón para adorar y servir al Señor. No hay gratitud en tu vida. Pero los que hemos sido salvados, hermanos, ¿saben? Hasta cuando estemos en la eternidad, vamos a seguir adorándole y agradeciéndole. Dice el libro Apocalipsis, allí en el cielo, porque fuimos salvados y limpiados por la sangre del Cordero. Entonces, hermanos, el punto acá es que David reconoce esta mayor bendición y reconoce que Dios es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia. Miren cómo sigue el Salmo 103 en el versículo 8. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Versículo 10 al 13. No nos ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen.
versículos 17 y 18. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad a la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Hasta ahí. Entonces, hermanos, en primer lugar, esta afirmación que hace el apóstol Juan está reconociendo esta verdad maravillosa, que la base del perdón que Dios ofrece es la gracia. Es admitir nuestros pecados, es creer en el Evangelio, es creer en el Señor Jesucristo, es confesarlo. Ahora, hermanos, seguimos mirando este texto, si confesamos nuestros pecados. En segundo lugar, uno puede pensar, hermanos, ¿qué clase de pecado, qué tipo de pecados Dios perdona? Y el texto afirma que Dios puede limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. ¿Qué dice allí el versículo 9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de algunas. De todas. Y eso es maravilloso también, hermano. Es tan maravilloso que pensemos, hermanos, del momento que teníamos conciencia y empezamos a pecar en la vida. Hasta el día de hoy. Si fuéramos a juntar todos esos pecados, tendríamos una montaña. Algunos tendrían el monte Everest ahí, ¿verdad? Pero cuando nosotros venimos a Cristo, a los pies de la cruz, creyendo y rindiendo nuestra vida y clamando al Salvador, recibiéndolo como nuestro Salvador, clamando su gracia, su misericordia. ¿Saben lo que dice Colosenses 3:2? Dice, perdonando todos vuestros pecados. Y si hay algo que a ti te atormenta y crees que no tienes el perdón, si hay algo que te avergüenza, que solamente tú sabes, la Biblia dice que si tú se lo confiesas a Dios, si te arrepientes genuinamente, Dios te perdona, Dios te limpia de todos nuestros pecados. Hermanos, nosotros podemos ver, ¿verdad?, que esa es la gratitud del cristiano. En cierta ocasión Jesús entró a la casa de un fariseo, ¿recuerdan? Simón. Y Simón, ¿verdad?, estaba como diciendo, bueno, ¿verdad?, Jesús debe estar contento conmigo porque yo lo invité a mi casa. Así que Simón se creía un hombre bueno por haberlo invitado. Pero en ese mismo momento entró una mujer que había practicado la prostitución y se había arrepentido y Jesús la había perdonado. Y esta mujer tenía tanta gratitud que vino a los pies de Jesús y los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Y estaba tirada a los pies de Jesús. Porque ella lo que tenía era gratitud, reconocía que fue verdad, que Dios le había perdonado todos sus pecados. Aunque el mundo la juzgara, aunque el mundo todavía la mirara como una mujer, ¿verdad?, pecadora, ella sabía que en Cristo ahora la había perdonado. Ahora, ¿cuál es la base del perdón de Dios? Hermanos, miren lo que dice 1 de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Cuál es nuestra seguridad de que Dios nos perdona? ¿En base a qué nosotros podemos estar seguros de que Dios te ha perdonado? Su promesa. Amén. No es en base a la iglesia, Templo Calvario, o a la religión, no sé, la denominación bautista, o al pastor fulano. No, es la promesa de Dios. Una vez una hermana en Cristo, ¿verdad?, me vino hace muchos años, una nuevita en la fe, y me vino con esa inquietud. Dice, mirá, hay personas que se burlan de mí, y me dicen, ¿y vos cómo sabés que Dios te perdonó? ¿En base a qué? El pastor te lo prometió. Y entonces ella vino con esa inquietud y digo, mirá, ¿cómo sabemos que Dios nos ha perdonado? Porque Él lo prometió. Vamos a la promesa. ¿Qué dice la promesa? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para limpiarnos de todos nuestros pecados. Bueno, tenemos que tener entendido esto, que Dios cumple su palabra. Dios tiene un compromiso con su palabra. Hoy en día la palabra del hombre no vale nada, ¿verdad? Usted tiene que ver escribanos, abogados, va a vender una bicicleta y tiene que hacer 1000 papeles.
Me cuentan los hombres antiguos, ¿verdad?, que hace 100 años atrás, 120 años atrás, se vendía una estancia, se vendían 1000 novillos simplemente por un apretón de mano. ¿Saben por qué? Porque la palabra valía, era la palabra, y era el honor del hombre. Ahora déjeme decir, Dios es fiel a su palabra. Dios es un Dios de palabra. Y la Biblia dice allí en Números 22, versículo 19, Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, si Dios lo dijo, lo cumple, punto. Por lo tanto, si yo confieso mi pecado y me arrepiento, tengo que tener la seguridad que Dios va a cumplir. Dios me va a perdonar. Hermanos, ahí está la base de nuestra seguridad de la salvación. Hace muchos años, ¿verdad?, nuestro hermano Becerra era nuevo en la fe, llegó un grupo, ¿verdad?, que le empezó a cuestionar la fe. Y entonces un grupo religioso que no cree la salvación por gracia. Este grupo eran los testigos de Jehová. Y cuando nuestro hermano Becerra le dijo, pero yo soy salvo, le dijeron, ¿y usted cómo puede presumir tal cosa? ¿Cómo puede dar tal declaración de que usted es salvo? ¿Quién se cree? Claro, pues ellos creen que la salvación es por mérito. Y Becerra le dio una respuesta, hermano, que lo dejó sin palabras. Y Becerra le dijo, porque yo creí en la promesa. ¿Y qué dice la promesa? Hechos 16, 31. ¿Y serás salvo? Maravilloso, ¿no? ¿Creen en el Señor Jesucristo? Serás salvo. Muchos no creen. En mi caso yo creo. Y en el caso de la mayoría de ustedes creen. Esa es nuestra seguridad. Dios es fiel con su palabra. Dios lo prometió. Dice el apóstol Pablo, las promesas de Dios son sí y amén. Ahora, hermanos, dice, Dios es fiel. Ahora, ¿cuál es el requisito? Si confesamos. Interesante que este verbo está conjugado en un presente continuo. La idea es una confesión continua. El cristiano siempre tiene que estar examinándose y siempre tiene que estar confesando su pecado y siempre tiene que estar arrepintiéndose. Porque estamos luchando con el pecado día a día. No es que yo confesé mi pecado el día que me entregué a Cristo hace 26 años atrás. Todos los días tengo que confesarlo. Todos los días tengo que venir al trono de la gracia y reconocer si he pensado, si he dicho. Esa es la idea, hermano. Un cristiano es alguien que está luchando contra el pecado. Está examinando, se está arrepintiendo. Saben, hermanos, que la palabra confesar viene de la palabra griega homologueo. Y lo que significa es esto, decir lo mismo que Dios. Estar de acuerdo con Dios. Ver el pecado como Dios lo ve. Hoy el mundo al pecado lo disfraza, le pone otros nombres, ¿verdad? Lo niega, lo oculta, lo disimula. Al aborto hoy se le llama derecho. Derecho de matar una vida. Porque la vida es un continuo. Y dice, es mi cuerpo. No, no es tu cuerpo. Es otro ADN, es otro cuerpo dentro tuyo. Pero hermanos, Dios ve el pecado como pecado. Y robar está mal, y matar está mal, y adulterar está mal. Hermanos, es confesar y ver el pecado, estar de acuerdo con Dios. Uno puede pensar, hermanos, cuando el Señor Jesucristo enseñó, ¿recuerdan el fariseo y el publicano? El fariseo entró al templo a orar, y este hombre empezó a orar, este hombre religioso decía, Señor, te doy gracias porque yo soy un excelente cristiano. No dijo así, pero en otras palabras lo que quería decir, soy un excelente, ofrendo, ayudo, ¿verdad? Doy limosna, no sé, ayudo a los pobres, no sé, todo lo que... Sin embargo, en el otro rincón del templo había un hombre que era un publicano, venido como un pecador. Y este hombre lo único que hacía era golpear el pecho y decir, Señor, sé propicio para mí, pecador. Y no se atrevía a mirar al cielo. Y Jesús dice, ¿quién salió de ahí justificado? Fue aquel que reconoció.
que se puso en línea con Dios, que estuvo de acuerdo. Señor, lo único que yo puedo decir es que si me veo a mí mismo, lo único que veo es nada bueno. Reconozco mi situación, confieso ante ti. Ahora, hermanos, esta confesión no es una confesión superficial o externa, sino que va acompañado de una convicción interna, un genuino reconocimiento del pecado y al mismo tiempo el deseo de ser limpiado y ser transformado. Por eso cuando David reconoce el pecado, David dice en el Salmo 51, lávame de mi pecado. O sea, David dice, no solamente quiero que me perdones, quiero que me limpies. Quiero que lo quites de mí. Y luego David dice, recuerdan, crea en mí un corazón nuevo. O sea, David está confesando, pero no está diciendo, Señor, perdóname así sigo pecando. Perdóname porque así ahora tengo otra semana, ¿verdad? Ahora el domingo me confieso de vuelta. No, David lo que quiere decir, Señor, yo no quiero pecar más. Ese es el verdadero arrepentimiento, la verdadera confesión. Hermanos, en la Biblia hay personas que han confesado su pecado, pero no se arrepintieron.